Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la vía visual y sus lesiones. Para ello quiero empezar diciendo que la vía visual tiene diferentes elementos y entre ellos uno de los más importantes para que vayamos a poder entender cómo se desarrollan sus lesiones son las hemiretinas temporales y las hemiretinas nasales. Para ello estamos hablando de este lado, el lado izquierdo, para este lado, el lado derecho. Entonces, nosotros tenemos dos hemiretinas, como les dije, la hemirretina nasal y la hemirretina temporal. Y también nosotros tenemos un campo visual. El campo visual se divide en dos, el campo temporal y el campo nasal. La hemirretina nasal está observando al campo temporal y la hemirretina temporal está observando al campo nasal. Entonces, una vez tú observas algún objeto, esta información visual va a llegar a estas hemirretinas y van a dar con el nervio óptico. Una vez tú tienes el nervio óptico, este va a llegar a una estructura llamada como va a llegar a una estructura llamada el quiasma óptico. Este quiasma óptico va a dar lugar a la decusación de ambas hemirretinas nasales. Entonces, una vez pasa por el quiasma óptico, va a seguir el tracto óptico, también conocido como cintilla óptica. Este tracto óptico va a tener como fin hacer sinapsis con el cuerpo geniculado lateral. Una vez se hace sinapsis con el cuerpo geniculado lateral, nos va a dar al tracto genículo-calcarino, o también llamado las radiaciones ópticas. Tenemos radiaciones ópticas superiores, que son esta de rojo, y la radiación óptica inferior. Entonces, estas radiaciones ópticas, o también cuerpo genículo lateral, va a llegar a lo que viene a ser a la corteza occipital visual primaria. Y una vez llega a la corteza visual primaria, nosotros somos conscientes de lo que estamos viendo en ese mismo momento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, hablando de las lesiones, qué pasa si tú dañas el nervio óptico? Su lesión tiene un nombre llamado la amaurosis, o eso sería la ceguera de un solo ojo. ¿Qué pasa si tú dañas el quiasma óptico? Como les dije, es la decusación de ambas hemirretinas nasales. Y por ende, ¿qué no estarías observando en qué campo visual? El campo temporal. ¿Ok? El campo visual temporal. ¿Qué pasa si tú dañas el tracto óptico? Si tú dañas el tracto óptico, estarías lesionando la hemirretina temporal y la hemirretina nasal del lado izquierdo y la hemirretina temporal del lado derecho. Entonces, si tú sigues la trayectoria de la hemirretina nasal, por ejemplo, para el lado izquierdo, ¿qué no estarías observando? El campo temporal. Y si dañas la hemirretina temporal del ojo derecho, ¿qué no estarías viendo? No estarías viendo tu campo nasal, ¿sí o no? Y así es como se relaciona. Ahora, ¿qué pasa si tú dañas la radiación óptica superior? Que no te confunda el nombre superior porque normalmente es a la inversa. Si tú dañas la radiación óptica superior, esta de rojo, tendrías lo que se conoce ahora como la cuadrantanopsia homónima, para este caso, homónima izquierda inferior. ¿Y por qué del lado izquierdo y no del derecho? Porque estamos hablando ahora de hemisferios. Una vez parte ya la sinapsis del cuerpo genicular lateral, estamos hablando ya del hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral derecho observa el lado izquierdo y el hemisferio cerebral izquierdo observa hacia el ojo derecho. ¿Ok? Ahora, con eso un poco mejor explicado, ahora sí puedes diferenciar cómo es que se relaciona esta lesión de las cuadrantanopsias. Ahora, ¿qué pasa si tú dañas la radiación óptica inferior? Que también es llamada como el asa de Meyer, esta azul de acá. Entonces, esa se debería llamar cuadrantanopsia superior izquierda, cuadrantanopsia homónima izquierda. ¿Ok? Y por último, el más importante, en la corteza visual primaria. Si tú dañas la corteza visual primaria, tendrías la lesión llamada la hemianopsia homónima con respeto macular. Recordemos que la mácula tiene doble irrigación y es por ello que se explica que si un lado de la corteza visual se daña, hay otra que puede preservar la irrigación a la mácula. ¿Okay? Eso sería todo.